Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a todos los miembros del grupo EPTA que con tanta amabilidad, ya por, si no recuerdo mal, creo que por tercera ocasión ya me invitan a participar en estas jornadas. Y la verdad es que en estos tiempos en los que todo ahí fuera va tan rápido, tener la oportunidad de estar aquí unos minutos hablando despacio y reflexionando y pensando un poquito, pues la verdad es que es de agradecer que haya personas como ellos que brinden estos foros de, bueno, pues de intercambio y de comunicación tan interesantes. Ahora cuando hace 10 minutos vengo de despedir a un maestro mío, a una de las personas que más me han influido, el padre Núñez, un profesor mío que falleció este fin de semana. Y cuando ayer me enteré de su fallecimiento, lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue buscar una foto suya, que imagino que es una cosa que posiblemente muchos hagamos, porque yo lo que hice fue buscar una foto en la que estábamos él y yo para recordar experiencias que habíamos vivido juntos, cómo me animó él a estudiar latín, a estudiar griego, a estudiar humanidades. Entonces busqué su foto, porque quería ver su cara, porque al final cuando perdemos a alguien, su rostro, su cara, nos dice mucho, y entonces muchas veces es el consuelo que tenemos es ver su imagen. Y un poquito sobre eso es sobre lo que les quiero hablar hoy, sobre el retrato póstumo, pero no crean ustedes que voy a hablarles de algo tétrico o algo lúgubre o algo gris, no, ni mucho menos. La conferencia de hoy es una conferencia llena de color, llena de vida, porque al fin y al cabo todo lo que vamos a ver es un alegato a la vida. Y posiblemente lo que más me interesa es que es un alegato hacia los límites de la vida, hasta dónde es capaz de llegar la vida, dónde están esos límites, en qué punto se acaba o acaso no se acaba ahí la vida y sigue. Entonces, lo que me llama la atención es cómo a lo largo de miles de años ha habido personas como nosotros que les ha interesado, les ha preocupado ese momento, ese paso entre la vida y quién sabe lo que pueda haber al otro lado. Entonces, estas imágenes que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos, fundamentalmente lo que me interesa de ellas son, yo diría que 3 aspectos. En primer lugar, cuando una persona fallece, le retrataban de algún modo, en primer lugar, para perpetuar su memoria. Imagínense lo doloroso que es para una madre perder a un hijo y atormentarse pensando que va a olvidar la cara de su hijo. Por lo tanto, con esas imágenes lo primero que hacían era perpetuar su memoria. En segundo lugar, lo que hacían con esas imágenes era facilitar una vía de comunicación con otro lado. No sé con qué lado, pero con otro lado. Era un elemento para ayudar, para contribuir a que esa persona a la que se le había retratado tuviera herramientas para pasar de un modo diferente. Y por último, también esas imágenes eran elementos apotropaicos, que es una palabra un poco rara, pero básicamente es que se convertían en protectores del ser querido que se quedaba aquí. Y consideraban esas imágenes como elementos protectores. Tener el rostro de tu ser querido, el que se fue, cerca de ti, daba protección a los que aquí quedaban. Entonces, sobre eso un poquito sobre lo que les quiero hablar. A ver. Sí. Y lo que me llama la atención es que ustedes pueden decir, bueno, esto es un aspecto que me interesa a mí. No, cada vez más muchas instituciones se van interesando por estos aspectos. Y buena prueba de ello es que estas imágenes que les traigo aquí, bueno, pues son imágenes de rabiosa actualidad. Lo que ustedes ven arriba, la exposición Imágenes de muerte, está actualmente en el Museo Valenciano de Etnología. Lo pueden ir a ver ustedes, esta exposición sobre retratos póstumos. O el libro que ustedes ven abajo, El retrato y la muerte, escrito precisamente por el equipo de comisariado de esa exposición. O la exposición de Frankenstein, que ven ustedes abajo también. Esta exposición del Museo Nacional de Escultura. No hay un muerto vivo más llamativo que propio Frankenstein. O las jornadas de creencias mágicas y rituales que se celebran en el Museo de Etnología de Castilla y León, en Zamora, que se van a hacer dentro de 15 días, en las que van a tratar, entre otras cosas, de estos asuntos. Es decir, todo lo que les estoy poniendo son cosas que actualmente se están desarrollando y se están celebrando, para que vean cómo importantes instituciones se interesan por estos temas y las ponen a plena
a plena luz del día en sus museos y en instituciones culturales de enorme importancia. Yo creo que los retratos post-mortem se llevan haciendo desde la prehistoria y posiblemente buena parte de los antropomorfos que vemos cuando vamos a las cuevas posiblemente sean retratos post-mortem. Pero si me remonto ya al Paleolítico, no tenemos ni 1 hora, ni 2, ni 10 para hablar de ello, entonces me tengo que venir un poquito más cerca. Tampoco crean que mucho más, pero si ustedes ven estas imágenes que están viendo ustedes aquí, esta máscara funeraria de 2600 años antes de Cristo, egipcia, lo que estamos viendo es una cultura, la cultura egipcia, que se preocupaba mucho por ese paso de este lado a aquel lado. Pensemos todos en los sarcófagos, que son realmente imágenes de trascendencia de los seres que estaban ahí. Claro, pero los sarcófagos solamente se los podían permitir las altísimas sociedades de ese momento, pero la clase más llana también hacía sus retratos post-mortem para perpetuar la memoria de las personas que tenían y de sus seres queridos. Estas que están viendo aquí, o esta máscara funeraria de 2300 años también, de la sexta dinastía, o esta de aquí, son todo máscaras funerarias egipcias, son retratos post-mortem que todos ellos tienen cerca de 3000 años, 2000 y pico años, tienen estos retratos post-mortem que están viendo aquí. También, seguramente hago un pequeño inciso, seguramente todos ustedes identificarán las fotos del 19, las fotos del 20 en las que se veían esos retratos de niños muertos. Van a ver que de eso voy a tratar muy poco. La mayoría de lo que les voy a enseñar son cosas muy diferentes para que ustedes vean cómo este fenómeno y esta inquietud es una constante en el ser humano desde la más remota antigüedad, como pueden ver ustedes aquí. Cómo estas personas hacían estas mascarillas de sus seres queridos, ¿para qué? Para guardarlas y para tenerlas en sus casas, y para recordar a sus seres queridos, y para toda su vida tenerlos ahí, y para contribuir a ayudarles a pasar al otro lado. Pero ustedes, claro, si ustedes ven la famosísima y celebérrima máscara de Agamenón, del tesoro de Agamenón, que está en el Museo Arqueológico de Atenas, de Micenas, de los 1500 años antes de Cristo, esta pieza tan icónica, de hecho, seguramente van a ver ustedes muchos retratos post-mortem con los que ustedes conviven y no son conscientes de ello. Esto que ustedes están viendo aquí es una máscara funeraria de un personaje que se identificó históricamente como Agamenón, pero que posiblemente sea otro, que básicamente lo que se hizo fue hacerle un retrato post-mortem para que todos sus súbditos y todos sus seres queridos lo tuvieran presente. Estamos hablando de una cultura... ¿Hay algún problema? Digo, la cultura micénica, una cultura de la que vivió toda la cultura clásica grecolatina, que bebe de estos fenómenos. Y fíjense ustedes ya, si nos metemos ya, propiamente dicho, en lo que es la Grecia clásica, los vasos griegos, este Léquitos que ustedes ven aquí, en el que se narra bueno, un hecho mitológico del hijo de Zeus y demás, en el que tampoco entraremos demasiado, que está en el Museo Británico en Londres. Lo que ustedes están viendo en esta imagen que ustedes ven ahí es realmente un retrato post-mortem. Lo que están viendo son a dos personas que trasladan a un cuerpo, a un cadáver, y que lo están llevando para ser inhumado. Entonces lo que estamos viendo ahí realmente era la memoria de ese hombre o de esa mujer que estaba recogida en ese objeto ritual, porque el léquitos era uno de los objetos que se utilizaba precisamente en los rituales funerarios de la Grecia clásica, y se recogía ahí, para que nadie olvidara la persona que estaba ahí. Pero mucho más interesante me parece esta otra pieza que tienen aquí, en la que lo que estamos viendo ahí es un niño muerto, del Museo Británico, también del siglo V antes de Cristo. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero se ve perfectamente aquí al niño tumbado, es un niño muerto, con un proceso de embalsamado también, con un cojín, y en el que podemos ver perfectamente, como en este Léquitos también, lo que estamos viendo es un retrato post-mortem de un niño de la Grecia clásica, del siglo V antes de Cristo, y que realmente pues lo tenemos ahí. Cuando vamos al museo posiblemente nos pasa desapercibido y no somos conscientes de lo que estamos viendo. Realmente estos no eran objetos decorativos, nunca lo han sido, por supuesto. Eran objetos de trascendencia encaminados a facilitar ese paso. Como están viendo, hemos empezado en Egipto, hemos seguido por la cultura micénica y estamos en la Grecia clásica. Pero fíjense, a mí me parece que esta es una de las piezas más encantadoras de todas, del periodo etrusco. Una pieza etrusca, este retrato de un joven muerto llevado por sus compañeros del Metropolitan de Nueva York. Es un retrato del siglo IV a.C. Me parece que es una pieza alucinante.
Fíjense ustedes con qué cuidado y con qué nivel de detallismo se hace este retrato póstumo, en el que vemos a los dos amigos que portan al cadáver de su ser querido, que lo portan ellos con respeto, con veneración, lo llevan. Además es un retrato muy detallado, porque el retrato del ser fallecido está muy pormenorizado, y cómo lo portan y lo van llevando con respeto. Es una procesión, un ritual funerario en el que queda un testimonio clarísimo de cómo en la antigüedad se rendía respeto a los seres queridos mediante su imagen, dejando su imagen bien vista y bien clara para que también fuera un objeto de protección para los que quedaban aquí. Que al fin y al cabo también eran uno de los motivos por los que se hacían estos objetos, los dos compañeros, los amigos que portan el cadáver de su amigo. Posiblemente los retratos funerarios, yo creo, más artísticos, entre comillas la palabra artística, porque indudablemente no se puede utilizar como tal, pero para que ustedes hagan una idea, son los retratos del Fayum en Egipto, del periodo de la ocupación romana. En el Fayum, una región, una zona egipcia muy característica, se hizo un sincretismo entre toda la tradición egipcia y toda la cultura grecolatina. La conclusión, ¿cuál fue? Que se seguía momificando a las personas, pero se les añadía un retrato realista que se ponía encima de sus momias. Es lo que se conocía como los retratos del Fayum, que eran momias que encima de la momia se ponía el retrato, pero un retrato fiel del fallecido. Fiel. Se hacía cuando habían fallecido, pero se les daban características de estar vivo. Con lo cual, ese hombre que están ustedes viendo ahí, es un hombre fallecido. El retrato se hacía con la técnica de la encáustica, que es una técnica que se hace a base de ceras. Lo que están viendo, como les digo, es el retrato de una persona fallecida, pero que se le daban características de estar vivo para mantenerlo, y también una copia se quedaba y otra copia se enterraba con el propio fallecido, es decir, nadie la veía, se quedaba ahí para ayudar al fallecido a pasar hacia el otro lado. Hay multitud de ejemplos. Este es otro, son unas tablillas, las tablillas son de este tamaño, como ustedes los ven ahí, y se ponían justo encima de la cara del fallecido. Como les digo, se unían las dos culturas, la parte egipcia y la parte grecolatina. Ahí podemos ver unas momias completas de niños para que vean realmente cómo estaban formadas. A lo largo de los años, muchas de estas tablillas se han arrancado de las momias y se ha comercializado con ellas, con lo cual se le ha dado encima un carácter mercantilista, y quedan muy poquitas en su ubicación original. Entonces les pongo esas dos de niños, que son muy llamativas también por el hecho de ser dos cuerpos de niños, que aún mantienen todo el sistema de modificación, pero el que pueden ver perfectamente cómo los retratos póstumos se ponían sobre las caras de los fallecidos para que pudiéramos individualizar cada uno de los cuerpos de las personas fallecidas y perpetuar así su memoria. Y como les digo, en muchos casos no estaban destinados, en este caso, para verse, sino para enterrarlas, o sea, para inhumar estos cuerpos con sus propios retratos, que me parece un fenómeno extremadamente interesante. Claro, pero si hablamos de retratos post-mortem, yo creo que debemos ver el más popular de todos los retratos post-mortem, el más famoso, el que todo el mundo conoce, porque lo que estamos viendo aquí realmente es un gran retrato post-mortem del siglo I, porque yo estoy convencido que es del siglo I. Esto que estamos viendo aquí, todos lo habrán identificado, pero por si alguno no lo ha identificado, es la sábana santa que está en la Catedral de Turín, una reliquia de la cristiandad, en la que lo que estamos viendo realmente es una mortaja. Estamos viendo una tela funeraria de un hombre que murió en el siglo I, crucificado, que sufrió una flagelación, que sufrió una lanzada en el pecho, y que de un modo no muy claro dejó la impronta de su rostro sobre una tela, que en el siglo XIX, gracias a unas fotografías que se hicieron, se comprobó que tenía un efecto negativo, es decir, si se hacía una foto y se veía el negativo, se veía de un modo tridimensional. Independiente de entrar a valorar ahora la sábana santa, que eso da para una conferencia y para 1000, lo que quiero hacerles notar es que básicamente lo que estamos viendo es un retrato post-mortem de un hombre, quizá Jesús de Nazaret o quizá quien sea, no voy a entrar ahí, pero es un retrato post-mortem de una persona del siglo I. Y la trascendencia que tuvo este retrato post-mortem en la iconografía que todos conocemos es increíble,
porque a raíz de este retrato post-mortem, de este y no de otro, de este, tenemos la imagen de Jesús de Nazaret que todos conocemos, un hombre con barba, con el pelo largo, y todo es gracias a esta imagen. Y es así. Y todos los estudios iconográficos terminan siempre, vayan por el camino que vayan, en este punto. Y buena prueba de ello es la cantidad de iconos que se hicieron gracias a este retrato post-mortem. No hay ninguna duda que el icono del Sinaí es una copia exacta de la sábana santa, porque incluso se han hecho estudios antropomórficos de la cara y coincide en cientos de puntos el rostro este con ese rostro. Y todos los demás son rostros que vienen de la sábana santa. Con lo cual, un retrato post-mortem, lo más apropiado no sería decir la palabra retrato, pese a que algunos investigadores dicen que sí lo es, pero lo que indudablemente es cierto es que esta imagen de un hombre muerto, sea Jesús de Nazaret o sea otro, ha marcado la iconografía que todos conocemos y que todos aceptamos de una persona tan importante o de un personaje tan importante como Jesús de Nazaret, gracias a su retrato post-mortem. En el mundo romano, toda la retratística romana, tan importante y tan decisiva, parte precisamente de las mascarillas funerarias y de los retratos póstumos que se hacían a las personas que vivían entonces. De hecho, había una normativa, saben ustedes que el derecho romano es la base del derecho. Había una normativa que permitía a las personas tener retratos de sus seres queridos, mascarillas funerarias, para ponerlas en los atrios de sus casas, para perpetuarlos. Es decir, era un derecho que tenían los ciudadanos, tener los retratos de sus seres queridos y tener los retratos post-mortem de sus seres queridos en espacios en los que ellos estaban, para poderlos tener colgados, con la idea que nosotros tenemos ahora de objetos decorativos, pero que para ellos no lo eran, de tal modo que tenían auténticos espacios en los que lo que estaban eran los retratos post-mortem de sus seres queridos. Como dato curioso les diré que seguramente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, hayan estado en el Vaticano. Posiblemente lo más desconocido y lo más llamativo del Vaticano son las criptas que hay debajo, las criptas de época romana, unas criptas que prácticamente no se ven, porque para verlas hay que pedir una autorización especial, te tienen que autorizar, tienes que pedirlo con muchos meses de antelación y demás. Bueno, pues si ustedes tienen la oportunidad de pasar todos los trámites que hay que pasar, pedir las autorizaciones necesarias y bajar a las criptas que hay debajo de San Pedro del Vaticano, se encontrarán ustedes con una necrópolis romana en la que hay diferentes espacios en los que se van a encontrar con espacios como estos. Eran auténticas casas en las que la alta sociedad romana de la época iba allí a hacer fiestas, a hacer banquetes, y realmente lo que celebraban era estar con sus muertos, era ir a compartir tiempo con sus muertos. Y estaban estas hornacinas llenas de esculturas con los rostros de sus muertos. Y si ustedes bajan debajo del Vaticano, debajo del baldaquino de de Bernini, debajo del baldaquino, lo que hay es salas como estas, llenas con retratos romanos de máscaras funerarias. Están los retratos post-mortem de la época romana. Y se conservan todavía, se pueden ver, que es apasionante estar debajo de la basílica viendo estas cosas. Aquí tienen algunos ejemplos para que ustedes los puedan ver. Estas máscaras funerarias de un bebé del siglo III, que está en el Carnavalet en París. Alucinante, me parece que es un retrato post-mortem increíble, ese que ustedes ven ahí. Bueno, o esta mascarilla de un hombre anciano, en la que se ve, bueno, pues que había perdido ya la dentadura, con un nivel de realismo propio de una mascarilla funeraria, como les digo, del siglo III antes de Cristo, perdón, del siglo III sí antes de Cristo, o sea, del periodo republicano. Me parece alucinante ver cómo la presencia de la muerte y la convivencia del ser vivo con el ser muerto era algo absolutamente cotidiano y, como os digo, hasta recogido por ley, que tenía que tener los retratos post-mortem de sus seres queridos puestos en los atrios de sus casas. Claro, y muchos de los mosaicos que decoraban estas estancias precisamente trataban sobre el mismo asunto. Eran retratos post-mortem o retratos relacionados con la muerte, precisamente para ornamentar esos lugares en los que se ponían estas estatuas, estas imágenes mayores que ellos llamaban, como esta que tenemos aquí, del Museo Arqueológico de Nápoles, o esta de aquí, con ese texto en griego alucinante, este que ven ustedes ahí, ese que ven ahí que pone Noctis Aution, conócete a ti mismo. Y vemos ahí este retrato post-mortem también de
Me parece que es alucinante. Pero nos metemos ya en el ámbito hemos estado en el mundo clásico y ahora vamos al mundo ya de carácter más cristiano. Ya damos un salto a la Edad Media. En la Edad Media el interés por hacer retratos póstumos y por hacer máscaras funerarias no solamente no desapareció, como están ustedes viendo, sino que se potenció. Y no solamente las altas esferas de la sociedad hacían un esfuerzo por tener, lógicamente, los retratos post-mortem de los seres más ilustres, sino que las clases más populares también lo hacían, como veíamos en Egipto. Igual. ¿Qué ocurre? Lógicamente, los retratos de las clases más populares, pues en su inmensa mayoría se han perdido. Y solo conservamos las de los personajes más ilustres. Pero aquí las tenemos. Por ejemplo, ahí ven ustedes la máscara de Dante, popularísima, que está en Florencia, y que de hecho ha sido objeto de películas y de novelas, precisamente la persecución de la máscara funeraria de Dante. La de Eduardo III de Inglaterra, de 1327 y 1377, es el periodo biográfico del monarca, en el que, si ustedes se fijan, no tiene cabello, porque se le ponía una peluca, para que tuviera un mayor nivel de realismo. Después van a ver algún ejemplo. Bueno, la Battista Sforza, la duquesa de Urbino, también del siglo XV. Se fijan ustedes, todos son mascarillas funerarias de la Edad Media. O esta de aquí, que me parece absolutamente increíble, en el que, al igual que hacían en el Fayum, le abren los ojos, bueno, para darles aspecto un poco de vida, que no sé si es un aspecto más de vida o al final lo que consiguen es dar un aspecto un poquito más tétrico. Pero si ustedes se fijan, este caballero florentino de 1460, que es un retrato póstumo, que se conserva en el castillo de Praga, y que todavía ustedes pueden verlo, está allí expuesto, y es una terracota, bueno, alucinante, ya ven ustedes, de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ya de ese pleno Renacimiento ya, en el que pueden ver ustedes cómo la mascarilla funeraria adquiría ese protagonismo tan importante. Claro, pero si nos venimos un poquito también al ámbito español, en este códice iluminado del siglo XIII, vemos una imagen que me parece increíble, y es esta imagen de Fernando de Castilla muerto, rodeado de dolientes. Vemos al monarca desnudo, lo cual también nos da una pista sobre aspectos muy llamativos del ritual fúnebre, cómo al monarca se le desnudaba para inhumarlo. Posiblemente es en un proceso previo a vestirle con ricas vestiduras, como se conservan en algunos monasterios en España, pero nos narra dos episodios muy interesantes, o al menos dos aspectos muy interesantes. Uno, el hecho de desnudar al monarca para ser inhumado, o como parte del ritual, reflejar ese momento, todas las dolientes que están alrededor, y por supuesto, esto se recoge en un documento importante para preservar la memoria de este importante personaje. Esta me parece alucinante, este retrato de hombre muerto y el diablo, del Digestum Vetus de Justiniano de 1300, que está en la British Library, en el que nuevamente tenemos un retrato post-mortem. Si se fijan ustedes, lo que les decía, de las fotos del 19 aún no hemos hablado y tenemos carrete aún todavía. Si ustedes se fijan, tenemos aquí al fallecido, posiblemente aquí con un familiar, un ser querido, que está espantado porque ha aparecido el demonio. Un demonio con dos rostros, con un rostro burlesco, con dos cuernos, del que parece que saca el alma del fallecido, y un rostro barbado en las nalgas del mismo personaje, que le da un toque casi, si ustedes me apuran, un poco cómico, pero que creo que es muy significativo también en lo que refiere a todo el aspecto relativo al culto, a la creencia, al rito que hay detrás de la muerte. Y realmente, como en las imágenes que ustedes están viendo aquí, básicamente estamos viendo la intrahistoria de la muerte, el rito que va asociado a la creencia, al momento propio de la muerte y a todo lo que se asocia alrededor. Si ustedes recuerdan, les decía que estos objetos se convertían también en objetos de protección del ser querido, del que se quedaba aquí. Entonces, estas imágenes eran objetos de protección, objetos a los que se les daba mucha importancia. Entonces, se cuidaba hasta el más mínimo detalle. A mí esto me parece increíble, porque realmente esta imagen que ustedes ven aquí es el retrato post-mortem de esta mujer que están viendo ustedes aquí, rodeada de un montón de médicos, que realmente es la madre de Julio César, porque Julio César nació de su madre muerta.
Con lo cual, lo que ustedes están viendo es el momento en el que abren a la madre por la mitad y sacan al niño. Es una ilustración, lógicamente no es de época, lógicamente es de 1506, de la Wellcome Library, que la recopiló. Es lógicamente muy posterior, pero refleja ese hecho, el hecho de esa mujer muerta, de la que aún sigue generando vida, porque de las entrañas de la mujer sacan a un niño vivo, que además no es un niño cualquiera, es el gran Julio César. Entonces, cómo se utiliza como un ejemplo de esa muerte que da vida, ese retrato póstumo que, como les digo, da vida y reflexiona, como les decía antes, sobre los límites de la vida. ¿Hasta dónde llega la vida? ¿Dónde está el límite de lo vivo y lo no vivo? En ese tipo de imágenes que me parecen tan increíbles. O esta que ustedes ven aquí, que es extremadamente realista, posiblemente la más realista de todas las que vemos aquí, de Han Baldung, el retrato de hombre muerto, de una ilustración del Speculum Passionis de 1507. Es una silografía alucinante en la que, si se fijan ustedes, de un modo absolutamente realista y pormenorizado, lo que estamos viendo es una persona muerta en la que otra persona lo cubre posiblemente con una sábana, con una mortaja, para cubrir su rostro, pero a la vez una serie de seres comienzan a revolotear alrededor del ser que acaba de fallecer. Es decir, estamos hablando de una ilustración que se mueve a la vez en terrenos de lo normal y en terrenos de lo paranormal, porque lo que nos está reflejando, bueno, son unos reflejos quizá un poco diferentes, un poco alternativos. ¿Quiénes son estos seres que se acercan al recién muerto? ¿Quiénes son? No lo sé, pero ahí vienen. Ahí vienen a recibir o a acompañar al ser que acaba de morir. Claro, pero pensamos que únicamente nos vamos a encontrar con estas imágenes en la cultura judeocristiana, y por supuesto que no. Lo que ustedes están viendo ahí, que les pongo brevísimas pinceladas, estas máscaras mortuorias de la cultura tarasca, de la cultura maya, son máscaras funerarias. Algunas de ellas extremadamente curiosas, como estas que ven aquí ustedes, en las que para reflejar claramente el paso de la vida a la muerte, hacen medio rostro que refleja un vivo y medio rostro que refleja un muerto, de tal modo que quede muy gráfico y que sea muy ilustrativo y que se entienda muy claro que estamos reflejando un paso. Es un proceso fronterizo entre la vida y la muerte. Está clarísimo. O en este caso, que realmente el nivel de realismo es apabullante, como realmente es el rostro de una persona muerta que ha agonizado, que tiene su boca abierta, y como les digo, el nivel de realismo es altísimo. Y qué decir tiene de la celebérrima máscara funeraria de Pacal, o sea, del rey maya de Palenque, que bueno, que es posiblemente una de las máscaras, junto con la de Tutankamón, más populares de la historia cultural de la humanidad, y realmente lo que estamos viendo es una máscara funeraria, riquísima, con materiales preciosos, con un nivel de excelencia técnica altísimo, pero lo que estamos viendo no deja de ser un retrato post-mortem. Claro, ya ni les digo los Xipetotec mesoamericanos, que ya son increíbles. Este es el que se conoce popularmente como nuestro Señor desollado. Estos son los retratos post-mortem posiblemente más, diríamos, macabros, por llamar de algún modo, y la verdad es que les aseguro que esa palabra no me gusta utilizarla. Lo que estamos viendo aquí son rostros de personas fallecidas, por lo tanto son retratos post-mortem, pero que no están sobre el cuerpo del fallecido, están sobre los sacerdotes de Xipetotec, que para ponerse en comunicación con el dios, lo que hacían es coger las pieles de los fallecidos y ponérselas sobre su rostro, de tal modo que establecían un contacto con el más allá, establecían un contacto con el dios Xipetotec. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, verán que aquí hay una boca y debajo hay otra boca, porque está encima la piel del fallecido, posiblemente del sacrificado, de una persona que había sido sacrificada para este rito, y debajo está el rostro del sacerdote, que está debajo. Por eso se ven dos cuencas de ojos
Por eso se ve una cuenca de ojo aquí y otra debajo, porque realmente está el rostro de un vivo debajo del rostro de un muerto. Es un fenómeno ya que me parece que ya es extremadamente ya, si se fijan ustedes, esta boca tan amplia que ven aquí es tan amplia porque debajo está la boca del sacerdote, que se ponía la piel encima del fallecido. Por lo tanto, es un retrato post-mortem muy particular. Pero bueno, es un pequeño recorrido que les estoy haciendo por diferentes culturas. Vean esta de aquí, esta que ven ustedes a la izquierda, esta máscara funeraria extremadamente detallista, que respeta hasta los tatuajes que tenía la persona que falleció, del periodo Ruán, del siglo V, siglo VI, del Kirguistán. Es decir, máscaras funerarias de culturas aparentemente remotas, que son quizá un poquito ajenas a nosotros, pero en las que, al final, en esencia, lo que buscaban era lo mismo. Objetos de trascendencia para pasar al otro lado, o para contribuir a eso. O esa máscara funeraria de oro, de la dinastía Yuan de China, de 1271 a 1368. Culturas orientales, en las que al final el retrato post-mortem adquiría un valor fundamental en todas sus creencias y en todos sus ritos. Pero volvemos otra vez a la cultura grecolatina, que es al fin y al cabo la columna vertebral de esta charla. Estas imágenes que ustedes ven aquí, por salir un poco mal, son los retratos post-mortem del rey Enrique VII y de su esposa Isabel de York. Son muy llamativos porque son dos retratos post-mortem que llaman mucho la atención porque parece que están vivos, pero no lo son, porque está perfectamente documentado que son retratos que se hicieron cuando fallecieron estos dos importantes personajes, que se conservan todavía en Londres. Estaban acompañados de un desarrollo anatómico bastante bien elaborado, y en el que, si ustedes se fijan, ninguno de los dos personajes lleva pelo, porque estaban concebidos para llevar pelo. Entonces, incluso todavía, en algunas fotos antiguas de principios del 20, de los montajes originales de cómo estaban las piezas, conservan aún las pelucas. Y si ustedes ven, se les ponían estas pelucas aquí, precisamente para que el personaje fallecido tuviera una mayor viveza, para que parecieran personas vivas. Y si se fijan ustedes, como les digo, es muy llamativo, esto es como están ahora, y esto es como, en estas fotos antiguas, ver cómo se les ponían esas pelucas a los retratos post-mortem para dar una sensación mayor de realismo. A partir del siglo XVI, prácticamente todos los monarcas estipulaban que se les hiciera un retrato post-mortem. Entendían que un retrato post-mortem contribuía para que su imagen adquiriera un tono de solemnidad y para contribuir de algún modo a que su paso al más allá fuera más directo. Este del emperador Maximiliano de Habsburgo, de 1519, un retrato también extremadamente realista, con esos párpados semicerrados. Este que ustedes tienen aquí, que es un retrato fantástico del retrato de Matthias Zell, del Museo Británico, muy emparentado con este otro que ustedes ven aquí, el de Martin Luther, el de Lutero, de Yosamat, también del Museo Británico de 1556, ambos muy parecidos. Pero vemos cómo digamos que en corrientes ideológicas diferentes es una constante. Da igual el protestantismo, el catolicismo, las culturas orientales, el antiguo egipcio, la Grecia clásica, los etruscos, es una constante que se repite sistemáticamente a lo largo de la historia de la humanidad. Parece que es algo muy alejado y cuando hablamos de ello decimos, esto es una cosa que a nosotros no nos toca. Nos ha tocado siempre quedarnos con los retratos de las personas que habían fallecido. Este es que me parece de lo más llamativo. El retrato de Enrique IV de Francia, que muere en 1610. A este señor no solamente le encargan un retrato post-mortem, sino que le encargan unos cuantos. Entonces le piden que le hagan muchos retratos y en muchos formatos. Este señor estipula que le hagan muchos retratos post-mortem. Entonces le hacen con todo este aparato de su túmulo funerario, muy llamativo, pero le hacen otro, de un carácter como más romántico, en el que está como embalsamado en una tumba, puesta en una especie como de panteón, que obviamente nunca tuvo que ocurrir, pero que, encima, digamos que se permiten licencias de carácter creativo, y también le hacen una mascarilla funeraria. O sea, este individuo pidió todo, digamos como que pidió el paquete completo. Es decir, el retrato funerario de aparato, digamos,
el retrato de carácter más, digamos, creativo y su propia mascarilla funeraria, para que todo quedara ahí, para que no hubiera ninguna duda y que su memoria se perpetuara una vez fallecido. Claro, pero si nos metemos también ya en el campo de las creencias, la cosa se complica mucho más. Los santos a los que se retrata post-mortem se les da no solamente un carácter protector, sino ya un carácter ritual y de culto. Son objetos de culto. La casuística es amplísima, pero les traigo un par de pinceladas muy breves. El retrato póstumo de San Francisco Solano de 1610, que aunque parezca que está vivo, es un retrato post-mortem, como el celebérrimo de Santa Rosa de Lima, que también parece que está viva o parece que está en trance, pero realmente es un retrato post-mortem de la santa, un retrato que se difundió muchísimo y que las imágenes que todavía en la actualidad vemos de Santa Rosa de Lima están todas basadas en el retrato post-mortem de la santa, todas. Entonces, es decir, se convirtieron en objetos de cultos, como les hablaba, si ustedes recuerdan, les hablaba antes de la sábana santa, que las imágenes que salieron de ese icono, que al final se convirtió en un icono, se convirtieron en objetos de culto, como estas imágenes que ustedes ven aquí. Algunas de personajes realmente venerables. Bueno, como el padre Fray Simón de Rojas. Y no crean que cualquiera hizo este retrato, lo hizo Velázquez. Que es que pensamos que Velázquez, bueno, todos conocemos determinadas obras de Velázquez, pero es que esto es un Velázquez, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Además es un Velázquez indiscutible, o sea, está perfectamente documentado. Y es un retrato post-mortem, en el que realmente además se permite la licencia de poner ahí Ave María, o sea, es decir, hay como un punto de comunicación, o sea, el fallecido establece un proceso de comunicación, habla, hay una comunicación desde el otro lado. Claro, y es que el retrato post-mortem que todos conocemos y que más hemos convivido con él y que está en muchos de los templos que conocemos, es este que tenemos aquí, el Cristo yacente. ¿Qué es el Cristo yacente? Pues un retrato post-mortem, que lo hemos visto en multitud de iglesias, ahora dentro de un mes lo veremos por las calles en las procesiones, y que realmente en muchos casos sirvió también de inspiración o sirvió, bueno, pues de estímulo para hacer otros muchos retratos de personas yaciendo muertas. Multitud. Este es que se lo he traído porque me parece que tiene ese punto también delicado, este embalsamamiento tan bueno, el de este retrato póstumo de John Dane envuelto en su mortaja, es que tiene un toque, si me permite la licencia, casi ingenuo, esa ingenuidad como si fuera un paquetito envuelto y casi con un lazo en la cabeza. Es que se lo he traído precisamente por lo, si ustedes me apuran, hasta un poquito cursi, ese de tener a un ser fallecido, una cosa absolutamente seria, solemne. Claro, pero es que la puesta en escena es tan cursi que es muy llamativo, metido en una bolsita con un lacito en la cabeza. Me parecía muy llamativo y por eso quería que ustedes lo vieran, cómo el tratamiento de la muerte da hasta para una sonrisa. Claro, uno de los elementos más repetidos, de los que aún no le he hablado demasiado, han visto algunos pequeños brochazos, es, claro, la muerte infantil. O sea, el índice de fallecidos niños era muy alto. Lógicamente las enfermedades atacaban con especial virulencia a los niños. Entonces son muy comunes los retratos de niños, especialmente niños de altas familias, de familias muy importantes, en las que se retrataban cuando fallecían, fundamentalmente por lo que les decía al principio de esta charla, por el tormento que sentían sus seres queridos de olvidar el rostro del niño al que nunca se le había retratado. Solamente el único retrato que se conserva de estos niños son los retratos post-mortem, los retratos que se hacían cuando habían muerto. Bueno, el Gran Príncipe de Toscana de 1639, o este otro de aquí, de Gustav Handel, también de 1649, que son niños de familias de la altísima aristocracia que se retrataban cuando habían fallecido, como les digo, para que no se olvidara su imagen. Algunas acompañaban de iconografías muy, muy llamativas, como esta cuestión que ustedes ven aquí, que es el retrato post-mortem de Carlos I de Inglaterra, muerto y llorado por los reinos. Es decir, era un retrato de aparato. Un retrato post-mortem se convertía en un retrato de aparato, es decir, un retrato oficial. Y lo que ustedes ven aquí son los diferentes reinos identificados que lloran la muerte del rey. Entonces, se creaba una composición un poquito extraña, en la que realmente todos los reinos, acompañados de sus escudos, para identificar cuál era cada uno de ellos, lloran la muerte del monarca. Bueno,
o el celebérrimo Felipe IV, el mecenas de Velázquez, que también pidió ser retratado cuando murió. Que muchas veces estamos acostumbrados a ver los retratos de Velázquez, que son los que recordamos, pero también pidió ser retratado cuando falleció. Y también conservamos su retrato post-mortem. O este que ustedes ven aquí, de Gabriel Metsu, La niña muerta. Este retrato, que está en el Rijksmuseum, en Holanda, durante mucho tiempo se le ha considerado la niña enferma. Pero estudios médicos que se han hecho han identificado que realmente lo que tienen ahí es un retrato post-mortem. Y la niña no estaba enferma. La niña lo que estaba era muerta. Entonces se le había hecho un retrato que le había hecho su madre para recordarlo. Y les pido que se fijen en un detalle en el que en las próximas imágenes volveré a él. Y es en esto que ustedes ven aquí. Eso que ustedes ven ahí, que es un cuenco o una botella, que van a ver después más, ¿saben ustedes lo que es? Son los medicamentos que no han servido para curarla. Y se ponían significativamente en los retratos post-mortem. Es decir, era como que hemos intentado todo lo que hemos podido, ahora acceder al medicamento es una cosa que afortunadamente los que vivimos en una ciudad como Madrid accedemos sin ningún problema, no en otras partes del mundo, pero aquí accedemos sin problemas. Pero antiguamente acceder a un medicamento era algo muy complicado. Entonces, se ponía siempre el medicamento al lado, para que se sepa que se intentó todo lo que se pudo, pero no se le pudo salvar la vida. Y por eso se le encarga el retrato post-mortem y al lado el medicamento que se le puso. Claro, estamos hablando de Holanda. Claro, pero si venimos a la cultura hispánica, a esta cultura contrarreformista, las imágenes post-mortem tenían un toque muy diferente. Valdés Leal, el Finis Gloria Mundi del Hospital de los Veneres de la Caridad de Sevilla. Ya ven ustedes. Les pongo precisamente las dos imágenes para que vean ustedes el contraste entre dos culturas diferentes y cómo se abordaba la muerte en dos culturas muy, muy distintas. Eso está en el Hospital de, como les digo, de la Caridad. Si ustedes van a Sevilla, van a poder ver ese impresionante cuadro de Valdés Leal. Como les digo, toda la alta sociedad del 17, del 18, pidió ser retratada. No me extenderé demasiado porque tampoco quiero alargarme mucho. Verán que hay multitud de retratos. Y hay un fenómeno muy interesante que es el de las monjas coronadas. Las monjas coronadas realmente es un fenómeno que hay un sincretismo con todas las culturas precolombinas, porque realmente había muchas religiosas que iban a América, que en América se empapaban de todo el sincretismo cultural precolombino y, eran enterradas o digamos como que aceptaban determinados rituales fúnebres que tenían mucho que ver con lo precolombino. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son, como les digo, lo que se conoce como monjas coronadas, algunas de ellas muy célebres, como Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés, muerta en 1730, que los dos retratos que ven son de la misma mujer. Es decir, se extendieron mucho los retratos de todas ellas y se mandaban a Europa como recuerdo de muchas de ellas, o algunas directamente es que fallecieron aquí porque volvieron aquí a España, pero mantenían esos ritos que muchos de ellos conocieron en América. Y una derivación de las monjas coronadas son los niños coronados, niños que fallecían y que adquirían la costumbre que habían traído de América las religiosas coronadas, y cuando fallecían se les ponía la misma parafernalia, se les coronaba igual que a las monjas, como ustedes pueden ver ahí, que eran unos fenómenos extremadamente llamativos, como les digo, y al final, ¿para qué era? Para que el niño, darle, digamos, la mayor cantidad de elementos que pudieran contribuir o que pudieran ayudar a que pasara al otro lado, ayudado por sus seres queridos. Realmente no son cuadros, son máquinas para pasar al otro lado. Son elementos que posibilitaban el salto. Y este cuadro que ustedes ven aquí es posiblemente el que da el gran cambio. Pasamos de la pintura antigua a la pintura contemporánea. Este cuadro que ustedes ven aquí, que es de Wilson Pell, el de Raquel llorando, que está en el Museo de Filadelfia, si ustedes se fijan, hay elementos que lo hacen diferentes. En primer lugar, es una escena cotidiana. Hasta ahora casi todo lo que hemos visto eran personajes de la alta sociedad, altos aristócratas. Pero lo que estamos viendo aquí ya es una mujer, posiblemente sea una mujer acomodada, pero no estamos hablando ni de ninguna reina, ni de ninguna mujer, no, estamos hablando de una mujer normal que llora la muerte de su hija. Y si ustedes se fijan, cuando pidió ser retratada,
En primer lugar, quiso estar la madre con la hija, para recordarla. Y en segundo lugar, acudió a un elemento que ya les he indicado. Puso sus medicamentos, para que todos supiéramos que la madre luchó todo lo que pudo por intentar salvar a su hija. Y como no pudo, pidió que el retratista los pusiera ahí, para que se supiera que lo había intentado. Y a la vez, cuando hace esto, perpetúa la memoria de su hija, crea un elemento protector y genera, como les digo, un objeto para ayudar a su niña a que pase al otro lado. En la misma onda de la anterior, la que se conoce como la novia muerta de la Galería de Arte de la Universidad de Yale, una obra celebérrima, es muy pequeña, en la que lo que estamos viendo también es un objeto en la que ya la mujer que está aquí, como les digo, al igual que ocurre aquí, ya no es una aristócrata, no es una persona de la alta burguesía, es una mujer normal, muerta, hecha en una pequeña medalla para que sus seres queridos lo puedan llevar en el pecho. Eso que ustedes ven ahí, aunque la escala les pueda dar a engaño, es una medalla para llevar siempre en el pecho al ser querido muerto, es un retrato post-mortem. Ni les cuento a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX la cantidad de mascarillas funerarias que se hicieron. Prácticamente todos los personajes que tuvieron un mínimo de importancia fueron hechas sus mascarillas funerarias, la de Isaac Newton, Laurence Sterne, Robespierre, George Washington, el escultor Antonio Canova, Pío IX, en fin, todos ellos quisieron tener su mascarilla funeraria. Cómo no, el gran Napoleón, el retrato en su lecho de muerte que está en el museo todavía, en el Museo Nacional de la Legión de Honor en París. Se conserva el retrato post-mortem de Napoleón, con su corona de laurel, como un emperador, que todavía lo conservamos. O más patrio, Goya en su lecho de muerte, que posiblemente muchos de ustedes no sepan que se elaboró este dibujo y esta litografía de Goya en su lecho de muerte, y además saben que la historia del cadáver de Goya dio mucho juego, porque el cráneo de Goya, que ustedes ven aquí, saben que se extravió. Se extravió porque Goya muere en Burdeos, exhuman su cadáver, lo traen a San Antonio de la Florida, estaba enterrado en el panteón de su consuegro, y cuando trasladan los dos cuerpos juntos y despistan las cabezas. Entonces, bueno, pues parece que alguien hace este retrato y atrás pone cráneo de Goya pintado por Fierro, por Dionisio Fierro. Es decir, el retrato post-mortem llevado más allá. Fíjense ustedes, el hijo del escultor Hiram Power, con 4 años, que está en el Smithsonian en Washington. Fíjense qué retrato en el que ya los valores ya técnicos y materiales ya son alucinantes, como un padre hace el retrato de su hijo muerto con 4 años, lo hace con esa delicadeza. Bueno, del Museo del Romanticismo, celebérrimo también, de José Piquer, del infante muerto, posiblemente una de las hijas de Isabel II que murió, que está en el Museo Nacional del Romanticismo, que parece un niño dormido que está hecho en mármol de Carrara. Es decir, el escultor primero tomó unos apuntes de dibujos al natural para hacer después esta pedazo de escultura que ven ustedes aquí, que se ha convertido en uno de los emblemas de la escultura fúnebre del siglo XIX, que influenció también esta otra que ustedes ven aquí, que se conserva en el Museo de Navarra, de este niño muerto, conocido también como el Niño de la Concha, que son muy parecidos ambos. En fin, la mortalidad infantil fue altísima y se popularizó mucho el retrato post-mortem. Había pintores dedicados específicamente a esto, hicieron una gran cantidad de retratos y se conservan muchísimos. Pero vamos a pasar aquí a ver las imágenes de fotografía, algunas de ellas, que son posiblemente las que ustedes más conocían, y bueno, me extenderé no mucho, pero quiero traerles algunas que son especialmente icónicas. Esta que ustedes ven aquí, de 1842, este daguerrotipo de padre con hija fallecida, obviamente, es uno de los primeros que se conservan. Piensen que un daguerrotipo de esta cronología es un daguerrotipo, bueno, bastante antiguo. Y además, quiero llamar la atención en algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, cómo, a nivel compositivo todo evolucionó mucho, pero como aquí, para captar este momento, saben ustedes que para hacer el daguerrotipo tenía que mantenerse quietos durante mucho tiempo.
lógicamente el que estaba fallecido estaba quieto, pero el que estaba vivo no. Entonces, para que pudiera sostener a la niña sin moverse demasiado, la madre sujetaba el cojín desde abajo, si ustedes se fijan, ¿no ven? Porque no era muy fácil. Entonces, digamos que las composiciones no se cuidaban demasiado. Al final lo que se pretendía era lógicamente mantener el rostro de la niña. Y es curioso porque he localizado algunos de los anuncios que había de fotógrafos que se dedicaban a hacer fotografías de muertos. Esta que ven ustedes aquí, dicen, bueno, es una de Francia, en la que dice retratos después de la muerte. Es decir, este fotógrafo se dedicaba a hacer daguerrotipos ya de personas muertas. Que aunque un daguerrotipo fuera caro, siempre era mucho más barato que una pintura. De 1844. Les estoy poniendo las fotografías más antiguas que hay, las más antiguas que conservamos. Ese daguerrotipo, bueno, que es un retrato post-mortem, pero realmente tiene una solemnidad y una rotundidad. Las fotografías adquieren un significado extra, porque realmente somos conscientes que la imagen que estamos viendo es una imagen real, porque con el cuadro siempre está el filtro del artista, pero aquí no hay ningún filtro, aquí ya estamos viendo la imagen real, con lo cual el nivel de impacto que nos llega a nosotros como espectadores es mucho más directo, pese que al final el objetivo era el mismo que las pinturas y las esculturas, es el mismo, pero el impacto que nos produce a nosotros es mucho más directo. Esta, por ejemplo, esta de 1848, también extremadamente antigua, los padres lloran la muerte de la hija y fíjense lo que ponen aquí. Nuevamente los medicamentos, para demostrar que habían intentado todo lo que pudieron por salvar a su hija, pero no pudieron. Fíjense qué curioso, cómo pasan los años, pero la iconografía ahí se mantiene. Quieren ponerlo, demostrar que lo intentaron. Este se ha considerado posiblemente como el daguerrotipo post-mortem más importante que existe, de Alphonse Leblond de 1850, que se conserva en el Metropolitan de Nueva York. La calidad técnica es muy alta, por lo tanto, por eso digamos, se le ha dado la importancia. Realmente, bueno, no le he traído el detalle, pero si ustedes lo pudieran ver ampliado, bueno, el rostro de la niña, o sea, a nivel técnico es extremadamente alto, pero ya les digo que a mí la parte técnica me interesa un poquito menos. Voy a ir un poquito más ágil porque no quiero tampoco, quiero dejar un poquito de tiempo para que ustedes también si quieren tener alguna pregunta, pero quiero que vean cómo también el retrato post-mortem llega un momento que se convierte en una obra de arte. Y los principales artistas y autores contemporáneos cultivan el género, que muchas veces nos llama la atención. Bueno, este retrato de Vicente Palmarol y de Gustavo Adolfo Bécquer, fallecido, del Museo Nacional del Romanticismo, de Mariano Fortuny, la señora Castillo en su lecho de muerte. Ya ven que les voy a hacer una pequeña galería de grandísimos artistas contemporáneos, que posiblemente muchos de ellos les va a llamar a usted la atención cómo estos artistas se dedicaron a esto. Porque dices, un segundón, pero que Fortuny, por ejemplo, haga esto. Bueno, de José Mongrel, el Mortet, bueno, del Museo de Bellas Artes de Valencia. Claude Monet, que posiblemente les llamará a ustedes la atención, cómo hace el retrato de su esposa muerta. Creo que es muy llamativo, cómo el propio pintor hace un retrato de su esposa muerta. Estamos hablando de Monet. Es decir, estamos hablando de hecho, este cuadro se conserva en el Orsay, en París. Es decir, que estamos hablando de un primerísima división. El retrato post-mortem de una mujer de Van Gogh. Es un cuadro desconocidísimo, que está en el Kloller Müller, en Oterbo, en los Países Bajos. Documentadísimo este dibujo. Una acuarela de Van Gogh absolutamente documentada. Como les digo, es que parece como que también ha habido una voluntad por parte de historiadores del arte, de críticos de arte, de estas piezas ocultarlas. Porque da la sensación de que un gran artista, ¿cómo se va a dedicar a hacer retratos post-mortem? Pues todos lo hicieron, todos. Paul Gauguin. Aquí tiene su lecho de muerte, también en el Kloller Müller, en el Museo de Nantes, en Oterlo, en los Países Bajos. Fíjense ustedes qué pedazo de retrato de Paul Gauguin. Me parece increíble. Y de este ya no les digo nada. De Gustav Klimt, el retrato post-mortem de Ria Munch en su lecho de muerte, de 1912, de Klimt. Además, la biografía de este personaje es increíble. Ria Munch fue una de las modelos que posó para Gustav Klimt a lo largo de su vida. Una de estas modelos que ustedes recordarán, con estos trajes, retratos delicados, con estos vestidos totalmente ornamentados, pues era ella. Y cuando murió, su familia le pidió hacer el retrato post-mortem. Tenía 24 años cuando murió. Se suicidó por un desamor.
Esto que les estoy contando no es un cuento, les aseguro que la biografía de esta mujer está totalmente documentada. Como dato curioso, era sobrina de Pulitzer, el del premio Pulitzer, pues era una sobrina. Como les digo, está documentado, pero fíjense qué retrato, como les digo. Llega un momento que se convierte en obras de arte y todos los grandes lo cultivan. Pablo Picasso, el retrato de Casagemas, que era un gran amigo suyo que murió suicidado, y si se fijan ustedes todavía tiene aquí el resto de las heridas del suicidio, porque además fue un suicidio muy, muy dramático, tardó en morir y demás. Bueno, pues ¿cómo tienen ahí los restos? Y era un gran amigo suyo. ¿Cómo realmente lo pinta? Este de abajo es del Museo Picasso de París. ¿Cómo realmente hay muchos fotógrafos que se profesionalizan, como les dije antes, y desarrollan una auténtica técnica? Había una técnica en la escuela que se enseñaba en las escuelas de fotografía sobre cómo hacer retratos post-mortem. Y se desarrolla una auténtica parafernalia con estos aparatos que se ponían en la parte de detrás, esos que ustedes ven ahí. Se hacían unas mediciones para hacer los retratos, se hacían los vaciados. Es decir, se desarrolló una industria que se encargaba de hacer retratos post-mortem. A mí estas fotos me parecen increíbles. Realmente ver la bambalina, ver lo que había detrás. Estas se conservan en algunos museos españoles se conservan estas fotos. Esta que les traigo aquí es para que vean ustedes cómo lo que hay ahí detrás es el soporte. ¿Qué es ese soporte que ustedes ven ahí? ¿Cómo estaban los soportes? Ese hombre parece que está vivo, claro, pero está sujeto con un soporte y con otro. Este señor de aquí con el soporte de ahí. Bueno, y del vaciado ya no les cuento nada. Al final se populariza tanto que las clases más populares tienen de un modo muy accesible el retrato post-mortem. Fíjense ese velatorio de Galicia del primer tercio del siglo XX. Toda la familia, en el momento de velar al ser querido, está toda la familia ahí puesta. Han puesto a la niña, todos, para ver el retrato de esa persona de ahí. O este famosísimo que hizo Eugene Smith del velatorio en Deleitosa, que se conserva en el Reina Sofía. Es una pieza del Reina Sofía, del museo del año 1950, del hombre muerto con todas las mujeres llorando. Y algunas que se hicieron extremadísimamente populares, porque eran personajes tremendamente populares. El cadáver de Canalejas. Cuando asesinaron a Canalejas, esta imagen fue tremendamente popular. ¿O qué les voy a contar de esta? Que realmente Sánchez Mejías llorando el cadáver de Joselito, de Gallito. Bueno, esto fue un icono para la España de los años 20. Y realmente es un retrato post-mortem que todo el mundo aceptó y que todo el mundo consumió, por llamarlo de algún modo. Mira, les traigo nuevos anuncios de publicidad, ya más patrios. Rafael, fotógrafo, se retratan cadáveres a domicilio y lo que es mejor, precios ajustados. Es decir, si ustedes quieren, incluso podemos negociar. Entonces, además, este señor se permitía también, si ustedes quieren, yo les hago una composición. ¿Quieren que nos coloquemos? Pues mire, les colocamos a todos ustedes. Este retrato, si ustedes van al museo y lo ven, pensarán que es un retrato de familia, porque pasan desapercibido y no se fijarán. Claro, están aquí toda la familia y aquí abajo está la niña tumbada con su osito de peluche. Es decir, el fotógrafo tumbó a la niña, puso al osito de peluche, puso a la familia, muchos de ellos sonriendo, que es llamativo, para hacer este retrato familiar con la niña que había fallecido. O sea, realmente es una tragedia enorme, familiar, pero el fotógrafo le da ese toque diferente. Y el cartel, como les digo, me parece a mí que es un documento antropológicamente increíble. O sea, además me hace mucha gracia que va a domicilio y te pone precios ajustados. Ahí queda eso. Ya estamos terminando y también les quería poner alguna imagen para que vean cómo en otras culturas a día de hoy se hacían esas cosas. Este de Camille El Karen, uno de los grandes fotógrafos de todo el ámbito islámico, tiene algunos retratos post-mortem, como este retrato de un grupo de un difunto del Líbano, en el que, si se fijan ustedes, pues es de un ámbito cultural que nos puede llamar la atención, pero en esencia lo que estamos viendo es lo mismo. Y de hecho, este es el retrato del fotógrafo. Véale con esos bigotes para arriba, con su cartel, anunciando sus trabajos. Y ya para terminar, les pongo algunas portadas de periódico, para que vean ustedes cómo, aparte del uso personal que se ha hecho de la fotografía post-mortem, cómo hemos convivido
con imágenes de estas características y lo hemos visto con naturalidad. La muerte de la Madre Teresa, que todos hemos visto en periódicos, en prensa y demás. La muerte de Gandhi, portada de un periódico. La muerte de Pablo Escobar, con su retrato que se convirtió casi como en un trofeo, que además se tuvo que mostrar al mundo para demostrar que había muerto, porque la gente no lo creía. ¿Recuerdan ustedes la polémica que hubo cuando murió Bin Laden porque no se había visto su muerto? Había gente que decía que no había muerto porque no habían visto su cadáver. Bueno, o la muerte del Che. Es decir, grandísimos iconos. Y para terminar, la última imagen que les voy a poner es una de 2017. Y es para demostrarles que a día de hoy, en contra de lo que muchos de ustedes puedan creer, que lo que hemos visto son fenómenos de hace mucho tiempo, hay fotógrafos que se dedican a hacer fotografía post-mortem. Y lo que ustedes están viendo ahí es un retrato post-mortem. Eso que ven ahí, Mike Fulton, que es el que coordina un proyecto que se titula Now I Lay Me Down to Sleep, ahora me acuesto a dormir, es una iniciativa que precisamente lo que hace son retratos post-mortem de niños que han muerto al poco de nacer, que es lo que ustedes están viendo ahí. Es decir, a día de hoy, en 2017 y en 2018, se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 4.000 años. Y para terminar, les pongo esta cita de Isabel Allende que me parece muy bonita, que dice: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer algún... Sí. No, pero seguro que es de verdad, ¿eh? Ese es de verdad. Sí, cojo el micrófono, sí. Bueno, pues se han quedado todos así. Si quieres se puede subir alguno aquí para que vean la cara que tienen todos ustedes. Tienen los ojos como muy abiertos. Bueno, pues nada, yo sí. Yo creo que nunca se ha dejado de hacer. Nunca. Y además se ha hecho mucho más de lo que se pensaba. Lo que ocurre es que es cierto que en una cultura como la nuestra, en la que la muerte se ha ocultado, especialmente en el ámbito urbano, en el que parece que la muerte no existe, que todo es de lo más aséptico posible. No mueren... O sea, las niñas que van al colegio con mi hija piensan que los filetes salen de la bandeja blanca del supermercado. Entonces, cuando la muerte se ha ocultado tanto, realmente hablar de la muerte es un tabú tremendo. Yo creo que posiblemente el tabú más importante que hay en el siglo XXI. Nosotros podemos poner las noticias y vamos a ver un montón de cosas, pero hablar de la muerte, o digamos de la ritualización de la muerte, es una cosa que no se hace. Podemos ver a niños muertos en una casa en un bombardeo, pero no vemos la ritualización de la muerte. Eso parece como que lo hemos escondido. Es decir, no hablamos de la trascendencia de la muerte. Parece como que es algo todo de lo que no se puede hablar. Y que determinadas personas se hayan dedicado profesionalmente a perpetuar el retrato, la imagen de personas que han muerto, especialmente con una vocación de una cierta trascendencia, de perpetuar la memoria del ser que ha fallecido, es algo que no está, digamos, yo creo que muy socialmente aceptado. Pero, como comentaba al principio, afortunadamente hay foros como este, en el que se puede hablar de estas cosas con naturalidad y te permiten hablar de ellas, pese a que en otros foros pues no se puede hablar mucho. O poner obras de Picasso, de suicidios, o de Klim, o de Van Gogh, o de Monet, pues posiblemente yo a mis alumnos del C1 no se lo puedo poner, no les puedo poner esto. No es porque no me lo admiten, pero estoy convencido que les chocaría muchísimo. Les dirían, pero ¿qué nos estás poniendo? Esto no puede ser. ¿Cómo que Van Gogh haciendo un retrato post-mortem? ¿Cómo que Klim haciendo un retrato post-mortem? Creo que no. Pero sin embargo es curioso porque a lo largo de la historia hay como la búsqueda de un sentido estético de asociarlo a la muerte también, ¿no? Sí. Como quizás buscar la trascendencia de la belleza
Efectivamente, efectivamente. Además, en algunos casos como se hace un esfuerzo por dar la sensación de que se mantiene vivo. Cuando eres consciente que realmente está haciendo un retrato post-mortem, la persona está muerta, pero se hace un esfuerzo por vivificarlo, por ponerlo... Claro, claro, por eso decía al principio que digo, es una charla que básicamente de lo que va es de la vida. O sea, porque realmente es un canto a la vida, es una reflexión sobre los límites de la vida, hasta dónde llega la vida, hasta dónde llega. Queremos perpetuar el ser querido vivo con nosotros, pero a la vez somos conscientes que no está y queremos que esas imágenes también sirvan para que haya una vida más allá. O sea, realmente todos son pinturas de vida, son alegatos de vida, creo yo. Y en muchos casos alegatos de vida y de color. Me llama la atención cómo es explosiones de color en muchos de ellos. Realmente van acompañados de mucho color. Es la vida muy colorida. Y es interesante también porque hay mucho referente histórico, porque por ejemplo la imagen esta de la Galicia antigua, Sí, esto es el ritual de lo que suponía claro. digamos, el grupo familiar. Claro, estos son documentos también. Yo he hecho un planteamiento, un enfoque muy hacia lo trascendente, que es lo que me interesaba exponer en esta charla. Pero hay una parte antropológica que es indudable, porque hacer un estudio a lo largo de la historia de los diferentes rituales que se han realizado relacionados con la muerte y que en estas imágenes están muy bien representados, porque yo he pasado un poquito por encima de todo eso, pero si se hace un segundo análisis se puede ver desde el retrato gallego de la gente así, hasta el rey Fernando desnudo encima de una cama, hasta las imágenes de los romanos, hasta cómo realmente había un tratamiento muy curioso y muy llamativo y a la vez con un sustento ritual muy importante del tratamiento de la muerte, que al fin y al cabo es el ritual más trascendente que tenemos los seres humanos, que es la muerte, el ritual que nos acompaña en la muerte. Y una curiosidad, en artistas, Uh-huh. porque para pintar un cuadro Sí. hay un tiempo determinado. Uh-huh. En este caso, un retrato post-mortem, Claro. ¿cómo Sí, efectivamente. Realmente lo que estamos viendo ahí era un trabajo posterior de estudio. Realmente el artista iba, hacía una punta al natural, que posiblemente lo podía hacer en una hora o en poco tiempo, mientras estaba el cadáver siendo velado, y con ese apunte al natural ya trabajaba en el estudio. Es indudable que las imágenes que hemos visto aquí no se pueden hacer in situ en un par de horas. Hay muchas de ellas que requieren un gran trabajo. Bueno, incluso hay esculturas con mármol de Carrara que requieren meses de trabajo. Lo que sí estaban es que hacían los apuntes al natural y sobre esos trabajaban. Por supuesto. Claro, es que este tipo de fenómeno es totalmente poliédrico y tiene unas lecturas tremendas, desde la más trascendental, que es la que un poquito he planteado hoy, la más antropológica, de la que hablaba antes Aldo, y la puramente artística, que es por la que yo llego. Yo llego a esto porque mi trabajo realmente, yo soy historiador del arte, y llego a ellos por lo artístico. Lo que ocurre es que en el momento que veo el fenómeno, me di cuenta que esas obras tienen muchísimas lecturas que van más allá de lo artístico. O sea, no estamos viendo un retrato de corte en el que únicamente estamos viendo la iconografía del rey y demás. Las lecturas que tienen este tipo de obras es amplísima, totalmente amplísima. Y buena prueba de ello es la primera imagen que exponía. Como en el Museo ahora mismo de Etnología de Valencia hay una exposición sobre esto. Cómo se están haciendo ahora mismo congresos y jornadas en las que se habla sobre esto. Porque cada vez más el género del retrato post-mortem, o el retrato póstumo, que me gusta a mí más que post-mortem, el retrato póstumo, cada vez se valora mucho más como un documento de carácter para la investigación antropológica, artística y trascendental. Las lecturas son amplísimas. Y como os digo, yo me alejo de lo macabro. Si eso no es lo importante de eso. Lo importante es la cantidad de lecturas que te ofrecen unas obras como estas, que yo con estas mismas imágenes, yo puedo dar mañana una conferencia en el Museo del Prado de un corte totalmente distinto, con las mismas imágenes, o en el Museo Nacional de Antropología con un corte totalmente distinto, porque las lecturas que te ofrecen son riquísimas y amplísimas. Sí. Sí. Sí, vamos a ver, hay culturas en las que la muerte es tabú. De hecho, ahora mismo vivimos en un momento, como decía antes Aldo, en el que la muerte, la ritualización de la muerte es tabú. Ahora mismo vivimos, la sociedad occidental es un tabú tremendo. Pero siempre se ha mantenido. O sea, no he encontrado ninguna cultura que sea absolutamente anicónica, en la que no haya ningún icono relacionado con la muerte. Tampoco
tampoco he hecho un rastreo de todas las culturas de la humanidad, pero todas en las que me he enfrentado de algún modo o en las que he podido estudiar, siempre ha aparecido alguna referencia a este tipo de imágenes. Todas, y es una constante, y es llamativo, como a lo largo del tiempo y de diferentes culturas y de diferentes localizaciones geográficas, hay una constante. En mayor o menor medida, pero hay una constante. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.